Saludos cordiales, estimados participantes. Hoy nos encontramos nuevamente por tercera vez para compartir información sobre control y evaluación de proyectos. Vamos a trabajar hoy un aspecto sumamente importante que tiene que ver con el punto de vista legal, la contratación del proyecto. En las clases anteriores hemos abordado elementos como el factor tiempo, la representación gráfica de las fases del proyecto, el encuentro de conocimientos de profesionales que conforman un equipo multidisciplinario. Hemos también abordado el origen de un proyecto, sus condiciones económicas, financieras. Y hoy vamos a trabajar específicamente con lo que es la contratación. ¿Por qué es importante el contrato? Porque es el marco legal que nos permite en un momento dado, pues mantener ese orden, esa sistematización de respeto entre las personas que firman el contrato. Los contratos establecen y definen los derechos y las obligaciones de las partes, el contratante y el contratado, en función de un determinado alcance. Los contratos establecen la manera en cómo las partes se relacionarán durante la ejecución del alcance definido para el contrato. El contrato básicamente nos va a informar sobre la culminación del proyecto, los aspectos en los cuales una parte se encarga de elaborar, de desarrollar, de construir, y la otra parte, que es la que va a recibir el beneficio o el fruto de ese contrato. En función de esto, podemos observar que en los contratos de los proyectos se van a ver claramente definidos o realizados los objetivos que se han trazado para lograr alcanzar el éxito del proyecto. Como tipo de contratación tenemos un contrato abierto que tiene que ver donde las cantidades de los bienes o servicios pueden fluctuar, es decir, pueden variar. Por lo tanto, se establecen rangos en los montos del contrato. Este tipo de contratos suelen hacerse cuando la cantidad necesaria de un bien o servicio no es clara para el comprador. En este sentido, como no hay una certeza de, de los objetivos, del monto, de la parte financiera y de la parte física, pues se van a dejar unos márgenes abiertos para que de esta manera puedan ser desarrollados, las, puedan ser desarrollados y poder ser evaluados de una manera correcta para evitar los inconvenientes que pudiesen suscitarse. Por eso la contratación debe ser muy clara y muy específica. Entonces tenemos el contrato abierto cuando las cantidades de bienes o servicios pueden variar. Pueden existir unos ligeros cambios. Se colocan unos márgenes. Menos, tanto, más, tanto. Los contratos cerrados son todo lo contrario. Es decir, son aquellos que no permiten el ingreso de nuevas partes una vez que se ha perfeccionado. Ambos tienen sus pros y sus contras. En cuanto al contrato cerrado, fíjense que no puede haber o no puede existir un cambio, una variación, porque es lo que es. Por eso cuando se habla o se firma o se traza el proyecto, pues tiene que tener unos objetivos claros y precisos.
El abierto permite que haya unas variaciones, unas fluctuaciones. El cerrado no. Los contratos establecen y definen los derechos y obligaciones de las partes entre un contratante y un contratado en función de un determinado alcance. Los contratos establecen la manera de cómo las partes se relacionarán durante la ejecución del alcance definido para el contrato. ¿Cuál es el contenido del contrato del proyecto? En primer lugar, tenemos aspectos relacionados con el trabajo a ejecutar en el proyecto, aspectos relacionados con los pagos del proyecto y otros aspectos. En el primero de los casos, el contrato nos va a permitir conocer las acciones que se van a desarrollar para ejecutar el proyecto. En el segundo tiene que ver más que todo con la parte financiera, la parte económica. Y otros aspectos tenemos como el área legal, tributaria, los impuestos, la protección del medio ambiente. También tenemos la capacidad legal de las partes contratantes. Esto es sumamente importante porque al realizar el contrato debe haber credibilidad entre ambas partes. Es decir, debe establecerse un marco de confianza. Y para ello, pues existen unas leyes, unas normas, unos reglamentos que se van a ver reflejados en ese contrato. El siguiente aspecto tiene que ver con la ausencia de vicios del consentimiento. Es decir, se evita a toda costa que pueda quedar una cláusula del contrato ambigua, una cláusula que no esté bien definida, pero que si se firmó, pues quiere decir que una o dos partes está consciente y asume las circunstancias o las consecuencias, sería la palabra, de esa ambigüedad. También tiene que ver con la licitud en el objeto, motivo o fin. Por supuesto, eso viene siendo lo que es el contrato como tal, lo que es el proyecto, el desarrollo ya del proyecto, la ejecución del proyecto. También tenemos que el acuerdo debe contener varias secciones de cláusulas que definan el alcance, los términos y las condiciones del proyecto, incluido el trabajo que se realizará, el cronograma del proyecto, los términos de pago, los requisitos legales, cómo se resolverán las disputas y cualquier otra cosa que quede pendiente, que no esté definida en el contrato. Fíjense que esto, a grosso modo, nos va a permitir conocer la totalidad del contrato, empezando el alcance, hasta dónde va a llegar nuestro proyecto, cuáles son los términos, cuáles son las condiciones, cómo va a ser la parte de los pagos, ¿sí? ¿Qué requisitos legales hay que cumplir para desarrollar el proyecto? Todo ello debe estar claramente determinado en el contrato del proyecto. Por eso cuando empecé la clase, les decía que es un elemento sumamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que va a permitir, así como para los ejecutantes del proyecto existen unos lapsos de tiempo, unos límites de materiales, unos valores económicos, pues existe también un marco legal, que es lo que permite ir avanzando en el desarrollo del proyecto. Los contratos establecen la manera de cómo las partes se relacionarán durante la ejecución del alcance definido para el contrato. Se establece la forma operativa de cómo las partes van a interactuar dentro de su relación contractual.
Es decir, en la medida que se va desarrollando el contrato, ambas partes, pues, lógicamente deben mantener una comunicación abierta y ante cualquier duda, pues, inmediatamente se refieren o se van a dirigir a buscar el contrato para observar qué fue lo que inicialmente se acordó. Los contratos definen el nivel o grado de riesgo que es asignado para cada una de las partes, con objeto de la materialización del servicio o alcance. ¿Cuál es el riesgo que tanto uno como el otro pueden correr? Por ejemplo, para la parte que está desarrollando el contrato, pues el riesgo puede ser o podría ser en un momento dado que los pagos no lleguen en su oportunidad. Y para el que está cancelando el desarrollo del contrato, el riesgo podría ser que no esté quedando de acuerdo a lo planificado. Para eso, pues existe el marco legal que es el contrato. Se definirá el nivel de diligencia que el contratista debe aplicar en su actuar durante la materialización del servicio o alcance. Cuando hablamos de la diligencia que el contratista debe aplicar, pues es el ritmo de trabajo, es el cumplimiento de las fases del proyecto, es la motivación que ese elemento del contrato pueda colocarle a sus trabajadores para el buen pro del contrato. Definen y establecen los marcos legales aplicables a la implementación del contrato y su interpretación. Aquí en esta parte pues quiero tocar un puntico cuando se pudiese presentar un inconveniente, una diferencia de criterios, pues fácilmente se recurre al contrato en el cual debe ya estar establecido, porque para eso el contrato debe ser desarrollado, redactado, revisado, evaluado y aprobado por ambas partes. Se definirá el nivel de diligencia que el contratista debe aplicar en su actuar durante la materialización del servicio o alcance. El acuerdo debe contener varias secciones de cláusulas que definan el alcance, los términos y las condiciones del proyecto, incluido el trabajo que se realizará, el cronograma del proyecto, los términos de pago, los requisitos legales, cómo se resolverán las disputas y algo más. Lámina que ya hemos revisado anteriormente. En cuanto a la gestión de contratos, en la parte operativa y en la parte administrativa o contractual. En cuanto a la parte operativa, pues tenemos que enfocarnos en la realización, el desarrollo, la ejecución en sí del contrato, del proyecto, corrijo. ¿Por qué? Porque son las acciones las que nos van a ir permitiendo realizar la evaluación que está claramente determinada en el desarrollo del contrato. Y está la parte administrativa o contractual, la cual es como el elemento teórico de este proyecto. Uno es la parte operativa, las acciones, y la otra la parte administrativa, que es la revisión, que es la evaluación, en teoría, realizada por un equipo multidisciplinario para ir observando cuál es el desarrollo del proyecto. En cuanto a las áreas de conocimiento para la gestión de contratos, en primer lugar tenemos la preadjudicación, que es la definición de estructuras y marcos contractuales, leyes y normas aplicables y principios de contratación
para la formación de contratos. Es decir, es la búsqueda de la información para tener un marco similar o parecido en un desarrollo de similares condiciones. En segundo lugar, tenemos la estrategia y planificación de la adquisición. Planificación y metodologías para la adquisición, negociación y adjudicación de contratos. Les decía anteriormente la importancia que tiene el contrato entre las partes. Por eso que debe ser planificado, revisado, para así poder adjudicarle a una empresa o a un grupo empresarial el desarrollo del proyecto. Y la post-adjudicación, que es la administración de contratos, manejo de cambios, gestión de subcontratos, administración de la propiedad, disputas y cierres de contratos. Es decir, una vez que ya se ha adjudicado el contrato, viene su administración, viene si hay algún cambio, estamos hablando de los contratos abiertos, cómo se va a desarrollar, si se van a contratar o a subcontratar determinadas actividades que la empresa matriz, por decir un nombre, no las puede realizar, pues debe quedar definido en el contrato. En cuanto al concurso de proyectos, es el procedimiento de adjudicación del contrato para la elaboración de planes y proyectos técnicos, en los cuales en el que se adjudica el concurso al proyecto seleccionado por un jurado designado al efecto. Es decir, para hacerlo de una manera más transparente y que permita igualdad de condiciones a todos los contratistas, se realiza un procedimiento de adjudicación de contratos en los cuales cada empresa pues va a hacer su propuesta y una vez que se entreguen, pues va a ser seleccionado por un jurado que se ha seleccionado para tal fin. Esto es importante porque la adjudicación del contrato pues debe responder a un proceso transparente, a un proceso claro, dinámico, que presente igualdad de condiciones para todos los contratistas. Y esta propuesta de cada empresa, de cada contratista, debe venir en sobre cerrado, que no se abre sino hasta el momento en que se va a ser evaluado junto a las demás propuestas, vamos a decir, de la competencia. Tipo de concurso. Existe el concurso abierto, que es la modalidad de selección pública del contratista, en la que pueden participar personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley, su reglamento y las condiciones particulares inherentes al pliego de condiciones. Es decir, este es un concurso abierto donde todo el mundo puede participar, siempre y cuando esté ajustada a la normativa legal. Es decir, ya existe un marco legal que prevé todo lo relacionado en la contratación. Concurso cerrado es la modalidad de selección del contratista en la que al menos 5 participantes son invitados de manera particular a presentar ofertas por el contratante, con base en su capacidad técnica, financiera y legal. Les hablaba en las anteriores diapositivas del sobre cerrado. Entonces, esta es una estrategia o es una modalidad en la cual muy diferente a la abierta. En la abierta todo el mundo puede, de acuerdo a las exigencias de la contratación, participar aquí y esto
se escoge o se selecciona por un jurado, mientras que en este, pues nadie conoce hasta el momento en que se vaya a discutir, en que se vaya a evaluar, nadie conoce las ofertas de cada empresa. En el abierto sí, porque todos tienen el derecho de participar, de ofertar públicamente. La competencia escucha, observa, analiza. El sobre cerrado no, es lo que es y punto. Algunas veces se habla de una contratación directa, que es la modalidad excepcional de adjudicación que realiza el órgano o ente contratante, que podrá realizarse de conformidad con el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley y su reglamento. Algunas veces, por diversas circunstancias, no se eh, realiza una contratación abierta o cerrada, sino que se hace de manera directa, que la hemos venido observando en los últimos años acá en Venezuela, que no existe el concurso, sino que de una manera directa, pues se asigna la contratación de acuerdo, pues, a las circunstancias que se esté viviendo en el momento y que se puedan apreciar en determinada zona o lugar geográfico. Tipo de contrato en la dirección de proyectos. Tenemos un contrato de precio fijo. El proveedor recibe una cantidad fija por su servicio. Tenemos un contrato de coste o costos reembolsables. El proveedor cobra sus costos incurridos más un beneficio. Y un contrato es por tiempo y materiales. Es decir, fíjense esas tres variables. En cuanto al precio fijo, lo que resulte, lo acordado es lo que se le va a pagar al contratista. Hay otra modalidad donde el contratista coloca su dinero, realiza el proyecto, ejecuta las obras y luego pasa, cobra lo que invirtió, más una parte que vamos a llamarla de interés, de ganancia, un beneficio extra. Y hay otro tipo de contrato que es por tiempo y por materiales. Es decir, el tiempo que demora o que dura la realización del contrato y los materiales que éste a su vez utiliza. Vemos también otros tipos de contratos que son los contratos de precio fijo, PF. El cliente y el contratista acuerdan un precio que no variará. Dentro de esa tipología estarían las órdenes de compra. ¿Sí? Una orden de compra, lo que sale, el precio, es lo que se va a colocar, ¿no? Esta sería la aplicación del contrato por costos reembolsables, en el cual pues ya se habló de lo que el contratista cubre los costos y al final pues cobra sus honorarios. Y el contrato por tiempo y materiales, que es una combinación de las anteriores, en el cual él fija un precio por hora, un precio por metro cuadrado, es decir, y un componente variable que es cantidad de horas, metros cuadrados, etcétera, que serán finalmente necesarios para llevar a cabo el trabajo. Es decir, tiene un precio fijo, como en el primer contrato del PF, y tiene un contrato por costos reembolsables. Es decir, por X o Y causa, si tiene que extender su contrato en la realización del mismo, entonces va a cobrar tiempo y materiales. Tiempo porque va a extenderse. Estamos hablando de un contrato abierto, por supuesto. Algunos factores a considerar a la hora de seleccionar el tipo de contrato. La incertidumbre del alcance del trabajo necesario. ¿Qué tenemos en este caso? Hay que tener claro en el contrato cuál es el alcance y no dejar
dudas, no dejar ambigüedades, sino determinar claramente hasta dónde va a llegar el desarrollo del proyecto. Segundo, la parte asumiendo el riesgo de aumentos inesperados de costos. Es decir, a la hora de realizar el contrato hay que tener muy claro que los costos pueden sufrir variaciones, dispararse. Por ejemplo, en este momento acá, en nuestro país, en Venezuela, podemos observar cómo existe un dólar con una tasa fijada por el Banco Central de Venezuela y otro dólar paralelo, que es muy diferente. Entonces, hay que tener claro que los materiales que se pueden comprar pudiesen adquirirse con tasa del Banco Central de Venezuela, como pudiesen también ser adquiridos a través del dólar paralelo. Entonces, es un riesgo que hay que tener muy en cuenta. En tercer lugar, tenemos la importancia de cumplir con las fechas de ISO programadas. El factor tiempo, señores. A medida que vayamos realizando el proyecto, el hecho de que eh, no se ejecute en los tiempos esperados o planificados, puede incidir en su rendimiento económico. Y hay que tener en última instancia la necesidad de costos predecibles del proyecto. Es decir, hay que tener o tomar muy en cuenta que pudiese suceder una variación extra y que eso genera o va a impactar el aspecto económico. En cuanto a la consulta de precios, es un mecanismo para la comparación de precios que permite conocer las ofertas disponibles en el mercado. Todos sabemos que en la ejecución del proyecto vamos a necesitar materiales y vamos también a trabajar con horas hombre. Hay que averiguar, hay que saber determinar en lo más probable, lo más exacto, cuánto va a costarnos o qué precio van a tener nuestros materiales y qué precio puede tener la hora hombre para desarrollar el proyecto. Entonces, la consulta de precios nos va a permitir establecer con qué proveedor o con qué precios vamos a trabajar. Finalmente, me queda recordarlos o invitarles a que realicen la tercera entrega, la tercera actividad, porque es sumamente importante. Tiene un valor de 40, de 60, de 40%, perdón, de 40%. Entonces, eso va a influir. Por favor, 40% vale esta actividad. Traten de hacerla y entregarla a tiempo para evitarnos cualquier inconveniente. Además, está decir que estoy a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier inquietud, para mí es un honor, un placer poder ayudarlos. Es mi papel, es mi rol, colaborarles a ustedes.